es acerca de los fósiles. Y tal vez ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué los fósiles, no? ¿Por qué, ah, qué tiene que ver esto con la Biblia sí, o sea, con la creación, con todo eso, ¿no? Miren, la importancia de, de hablar de esto es acerca de fe y de lo que creemos como adventistas. Porque si vamos a hablar de fósiles, que todos sabemos que es un fósil, no podemos dejar de lado la parte del diluvio. Y el diluvio es parte de nuestra creencia como adventistas. Marca un antes y un después, tanto en la vida de esta tierra como en las doctrinas de cada cultura de este mundo. Así que, sumamente importante tratar este tema y tratarlo pues con mucho cuidado, ¿verdad? Principalmente. Bueno, el tema decidí llamarlo Desenterrando la Verdad. Y como les digo, vamos a hablar un poco acerca de los fósiles. Bien. Los fósiles son restos de organismos o de su actividad biológica que ha quedado preservados en las rocas, generalmente en rocas sedimentarias. Y hay diferentes, o bueno, los fósiles se clasifican en diferentes tipos y hay 4 principales tipos de fósiles que se clasifican. Entre ellos tenemos a los cuerpos fósiles, que son los restos de un ser vivo. Estos pueden ser huesos, dientes o conchas, ¿sí? Son organismos, pues, sólidos, ¿sí? Estos cuerpos fósiles se refieren a ese tipo de órganos, ese tipo de elementos sólidos de un ser vivo, ¿sí? Que atravesaron un proceso de fosilización y son encontrados mucho tiempo después. Luego tenemos a los gastrolitos, que son piedras que ciertos animales, especialmente las aves, ingieren para favorecer su digestión y que son encontradas en el interior del extracto digestivo del animal fosilizado. ¿Sí? Como tal, estos son, como tal dice ahí, son piedras que algunos animales ingirieron y que se encuentran dentro de los extractos digestivos de estos animales fosilizados. Luego tenemos los coprolitos. Estos son heces de animales, esas heces que se fosilizaron y que permiten estudiar pues los comportamientos alimenticios de los seres vivos. Sí, son como fósiles químicos, por así decirlo. Y finalmente tenemos los ignofósiles, que son rastros o son vestigios fosilizados que quedan de un organismo, como huellas, pisadas, huevos, madrigueras, nidos, o incluso pistas. Todo ese tipo de cosas se llaman ignofósiles. Bien. Los fósiles son una de las principales fuentes de conocimiento para obtener información acerca de la vida en el planeta Tierra durante otras eras. Gracias a ellos se pudo develar la existencia de especies vegetales y animales extintas y se pudo conocer acerca de su comportamiento, su modo de vida, la distribución territorial. Además, también otorgaron información acerca del clima y del ecosistema en el que habita cada ser vivo hallado. ¿Sí? Realmente el estudio de estos hallazgos, de estos fósiles como tales, realmente impactó de manera muy importante en la ciencia y en los avances en cuanto al conocimiento de la historia de nuestro mundo. Y eso principalmente es la importancia que repercute en nosotros como cristianos y principalmente como adventistas que creemos en la creación, ¿verdad? Que no creemos en que la historia de nuestro planeta se llevó a cabo a través de la evolución. Yo lo considero sumamente importante poder conocer acerca de esto un poquito más a profundidad porque hay muchas personas que están pues con su creencia de la evolución
sin ni siquiera saber lo que realmente dice la ciencia acerca de todo esto. Bien, en el proceso de fosilización no es algo que se dé comúnmente. Y decir esto es ya algo extraordinario que haya sucedido. Y ya pone un signo de interrogación en cuanto a los conocimientos comunes que se tiene acerca de la ciencia y de la evolución y del creacionismo. El proceso que da lugar a la producción de un fósil se denomina fosilización, y a pesar de lo que pueda pensarse, es extremadamente raro. Este proceso implica la incorporación de restos orgánicos desde la biosfera a la litosfera. Para que esto ocurra, tienen que producirse una serie de cambios físicos y químicos muy, muy complejos. Y existen algunos factores que influyen en la fosilización. Antes de pasar a ellos, miren, les voy a tratar de explicar cómo es que se da la fosilización en, en una estructura ósea, o sea, en esos animales vertebrados que tienen huesos, que tienen dientes. ¿Cómo es que estas partes del cuerpo de esos seres orgánicos se pueden fosilizar? Miren, los huesos, tanto en todos los seres vivos vertebrados, los huesos tienen la capacidad de regenerar calcio, ¿sí? Es decir, se pierde el calcio, pero tenemos la capacidad de regenerarlo. Entonces, cuando un ser vivo ya deja de existir, es decir, se muere, la capacidad de generar calcio se acaba. Entonces, en el proceso de la fosilización, para que el hueso se pueda mantener por mucho tiempo, ahora en lugar de generar calcio, genera silicio. Y para que se genere el silicio necesita ser enterrado y estar ausente de la presencia del oxígeno. Sin embargo, tiene que ser un enterramiento extremadamente rápido, porque si se hace lento, existen otros organismos que pueden consumir estos huesos y no permiten que se genere silicio en los huesos. Entonces, lo que apunta a la fosilización es que son restos de seres orgánicos que fueron enterrados rápidamente por alguna actividad catastrófica, y necesariamente tiene que ser un evento catastrófico el que haya ocasionado esto. ¿Por qué? Como les había dicho, no tiene que existir presencia de oxígeno que influya para que el hueso forme el silicio. Entonces, digamos que un organismo muere abajo del agua, ¿no? De un lago que está así, pues naturalmente, ¿no? Estático. Es un lago común y corriente, digamos. Entonces el organismo muere y queda enterrado. Sin embargo, en ese lago que es natural y que está de forma estática, hay oxígeno en esa zona. Y, es decir, en ese lugar no puede ocurrir una fosilización. Tiene que ser, por así decirlo, fuerzas que se ha ocasionado por un evento catastrófico. ¿Ok? Otro de los factores que influyen es el ambiente. No todos los ambientes, aun siendo sedimentarios, son propicios para la fosilización. Es lo que les acabo de comentar acerca de un lago o cualquier otra forma que quede enterrado un organismo, si no es por algo catastrófico, que se ha enterrado rápidamente y por las características minerales de este evento. Otro factor es la destrucción biológica. Antes y después de ser cerrados, los restos deben haber sido sometidos a una destrucción biológica, ya sea por bacterias, por hongos u organismos carroñeros. Es decir, que el organismo tiene que quedar libre de compuestos biológicos, es decir, la carne, ¿no? Para que el pueda prevalecer, tiene que
No tiene que existir ese tejido blanco, ese tejido blando, perdón, que todos los seres vivos tenemos. Otro factor es la destrucción mecánica. El transporte de los restos provoca su destrucción mecánica desde la desarticulación de los elementos esqueléticos hasta la rotura o abrasión por corrientes, por agua o aire. La destrucción química. Cuando ya están fosilizados, aún después de haber sido fosilizados los restos de estos seres orgánicos, pueden ser destruidos por disolución dependiendo de la composición del agua que pase por corrientes o por filtración. Es decir, que hay un factor que puede evitar la fosilización en cuanto a la destrucción química, es decir, si la sustancia que cubrió este organismo puede ser corrosiva o puede ser muy dañida para estos compuestos orgánicos, ¿no? Y pueden, pues, por así decirlo, desintegrarlos. Otro factor es el modo de vida. Se conservan con mayor probabilidad los organismos que viven en un ambiente sedimentario, ya sea el mar, un lago, y los que viven enterrados o fijos al fondo de estos lugares. Bueno, el punto que quiero dar a entender es que la fosilización es un proceso extremadamente raro. No es algo muy común, no es algo que se pueda dar todos los días, por así decirlo. Y hablar de esto y de que existen mucha evidencia fósil nos habla de que solo ha sido Dios, ¿no?, el que nos ha permitido la revelación de estos seres para poder nosotros darnos cuenta y poder nosotros estudiar acerca de la historia de nuestra propia tierra, ¿no?, de nuestra propia vida. Entonces, que quede claro este punto, que la fosilización, este proceso, es algo muy, muy poco común, es extremadamente raro y tienen que pasar muchos factores al mismo tiempo para que se pueda llevar a cabo. Y decir esto ya nos da una evidencia más a favor de lo que es el diluvio, ¿ok? Y ahorita vamos a ir poco a poco avanzando hacia ello. Muy bien. El diluvio universal. Génesis 6:17 dice, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Bien, el diluvio que se describe en Génesis es un evento sumamente asombroso, ¿no?, y memorable, que, como les digo, marcó una diferencia muy significativa, es un evento catastrófico significativo en la historia de la humanidad y de la Tierra en general. Y es tan importante, incluso la Biblia dedica hasta 3 capítulos completos, ¿no?, para describir este evento tan impactante. Sin embargo, hay quienes sugieren que el diluvio que se registra en Génesis fue un evento local que solo produjo una pequeña parte del registro fósil. Pero nosotros, como creyentes, como adventistas, como afirmadores de la creación, ¿verdad? La Biblia dice en Génesis 7:19, todos los montes altos que había debajo del cielo quedaron cubiertos. Nosotros no podemos creer que el diluvio haya sido solamente en un solo lugar, ¿no?, como algunos sugieren, que solo ocurrió en cierta parte de la tierra. No, la Biblia dice claramente que toda la tierra, toda por completo, fue cubierta por las aguas del diluvio. Todos los montes, hasta los más altos, fueron cubiertos. Y es que además, a menos de que las condiciones fueran muy diferentes de las comunes, parece muy imposible, improbable que partes importantes del registro fósil pudieran haberse formado en el tiempo relativamente corto y antes y después del diluvio. Es decir que muchos intentan explicar a través de los registros fósiles, que posteriormente vamos a ahondar un poco más en eso,
la teoría de que hubo inundaciones parciales por toda la Tierra. Y hay muchas culturas que hablan acerca del diluvio. Hay muchas culturas en su historia mencionan eh, eventos de este tipo, ¿no? De inundaciones, de grandes inundaciones, de inundaciones globales. Por ejemplo, por mencionar algunas, la cultura china hace mención acerca de una gran inundación, la gran inundación de Gunyu, también conocida como el mito Gunyu. Fue una gran inundación que se prolongó durante al menos 2 generaciones, la cual originó grandes migraciones entre otros desastres, como tormentas y hambrunas. La gente abandonó sus hogares para vivir en la parte alta de las montañas. Los mayas también tienen un registro acerca de una inundación. Para los quichés, por ejemplo, la inundación fue producida por Kukuskaj, que significa corazón del cielo, o Huracán, madre y padre de los dioses, a fin de destruir la raza de los hombres de madera. En la mitología griega también se habla acerca de una catástrofe de este tipo, y relata la historia de un diluvio producido por el mismo dios Zeus, quien había decidido poner fin a la existencia humana por haber aceptado el fuego que Prometeo había robado del monte Olimpo. Es decir, hay muchos vestigios, muchas evidencias de que muchas culturas postdiluvianas uh, relatan, relatan historias de catástrofes de este tipo, de inundaciones masivas, de inundaciones globales. Sin embargo, aún hay muchos científicos que tratan de explicar el registro fósil sin la intervención de un gran diluvio universal. Vamos a ver ahora algunas evidencias geológicas a favor de que sí existe un diluvio global. Y esta es otra parte importante, ¿no? de estudiar, de informarnos acerca del registro fósil. Porque ¿qué nos habla acerca de esto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos revela acerca de nuestra creencia de que existe un diluvio global, ¿no? La mayoría de los geólogos rechazan totalmente el relato de Génesis sobre un diluvio global. Sin embargo, durante el último medio siglo, se observa una nueva tendencia a reconocer el papel desempeñado por catástrofes, como por ejemplo grandes inundaciones en las interpretaciones geológicas. Y uno de ellos son los sedimentos oceánicos en los continentes. Miren, ¿qué son los sedimentos? Los sedimentos son restos de arena, de arcilla, de otras partículas minerales que son arrastradas por el mar o por ríos, por corrientes de agua específicamente. Entonces, los sedimentos oceánicos en los continentes. Hay sedimentos que existen sobre los continentes y que contienen la mayoría de los fósiles que se han encontrado. Normalmente, estos sedimentos muestran un grosor de aproximadamente 1.5 kilómetros. Y este espesor de arena acumulada, por así llamarla, de sedimento acumulado, es todavía más espeso del que se encuentra al fondo del mar o de cualquier río. Y un hecho sorprendente es que aproximadamente la mitad de los sedimentos que se encuentran en los continentes contienen fósiles de organismos marinos. Recientemente, en el desierto de Perú, que se me fue el nombre del desierto, pero en el desierto de Perú se encontraron restos fósiles de ballenas. Y hablamos de literalmente una zona desértica completamente exenta de cualquier tipo de vegetación, de agua, de cualquier tipo. En ese lugar llueve cada 30 años. Y se encontraron ahí restos de ballenas y se siguen encontrando muchos restos más de ballenas, no solo uno, dos, bastantes restos y de otros organismos marinos. Entonces, ¿por qué hay tanta
o por qué hay tan gran cantidad de material oceánico sobre los continentes? Muchos geólogos han postulado que en el pasado se formaron mares interiores en los continentes debido a repetidas inundaciones. Pero es muy posible que el diluvio registrado en Génesis sea ese tipo de fenómeno, pero mucho más extenso. ¿Okay? Otra evidencia a favor del diluvio es la abundante actividad submarina rápida en los continentes. ¿Qué quiere decir esto? Los sedimentos o estos minerales que han sido encontrados o que se observan en el registro rocoso se están conservando en formas de turbiditas. Las turbiditas son estas que pueden ver aquí en medio de la imagen, espero que las puedan ver bien. Son enormes avalanchas submarinas y otros procesos rápidos similares. Estas características son las que se esperarían exactamente durante un diluvio global, ¿sí? Estas corrientes de agua que chocaban contra estas rocas producían este tipo de erosiones. Esta formación tan específica. No puede ser, o más bien esta erosión no puede ser producida por otro tipo de fenómeno o por otro tipo de catástrofe, sino por corrientes de agua masivas que chocaron contra estas estructuras. Otra evidencia es la evidencia de corrientes acuáticas a escala continental. Y es que muchas capas sedimentarias provienen evidencias de vasta corriente de agua que se desplazaron en una dirección dominante sobre los continentes, según fueron depositados en varios niveles, lo que también se espera que ocurra durante un diluvio global. Otros son los extensos depósitos sedimentarios. Cuando uno examina la corteza de la Tierra, se impresiona por el hecho de que muchos depósitos sedimentarios son sumamente planos y se extienden sobre grandes áreas de los continentes. Es decir, estos depósitos sedimentarios son extensiones totalmente planas de estos minerales oceánicos que se asentaron en los continentes, ¿sí? Y la característica de estos es que son totalmente planos. Miren, por así poner una referencia, cuando uno va a la playa y en la orilla, cuando las olas llegan a la orilla y regresan, cómo queda la arena en esa zona, ¿no? Queda plana, queda una extensión de arena, de minerales oceánicos, formando una capa plana, una superficie plana. Entonces, estos extensos depósitos son kilómetros y kilómetros de estos sedimentos sumamente planos. Un geólogo que no acepta la realidad del diluvio de Génesis describe la causa de estos amplios depósitos sedimentarios como eventos extremos, con magnitudes tan grandes y devastadoras que no han sido y probablemente no podrían ser observados científicamente. Aún en su ignorancia de no querer creer en un diluvio, tratan de explicarlo de diversas formas, pero siempre llegan a la conclusión de que solamente esas magnitudes de evidencia pueden ser generadas por eventos grandes y devastadores. Dice este geólogo que no podrían ser observados científicamente. Una evidencia más son los hiatos planos en las capas sedimentarias. ¿Qué son los hiatos? Son porciones faltantes. En muchas partes del mundo a menudo se encuentran grandes porciones faltantes de la columna geológica entre las capas sedimentarias sin evidencia del paso del tiempo. ¿Sí? Posteriormente vamos a hablar acerca de la columna geológica, que es muy importante considerar en ese tema. Y ahí vamos a explicar más acerca de estos huecos de los que les hablo. Otra evidencia es el sistema ecológico incompleto.
dice el paleontólogo Theodore White, comenta que aunque la formación de la columna geológica es un área de acumulación razonablemente rápida de sedimentos, los fósiles identificables de plantas son prácticamente inexistentes. Es decir, que en la formación de estas capas que se generaron a partir de esta catástrofe mundial, existen sistemas ecológicos que no quedaron completos, que no corresponden, que no llegarían a corresponder a un sistema, por ejemplo, un hábitat de, de una selva, digamos, por así decirlo, donde hay animales específicos. Los hallazgos solo se han encontrado, digamos, por ejemplo, los animales, pero las plantas que deberían de estar ahí por ser hábitat perteneciente a esos animales no están. Es decir, no están completos. Están los animales que deberían de estar, pero no está la vegetación que debería de estar debido a esos animales. Luego tenemos los depósitos de carbono a niveles inusuales y datos científicos que desafían las edades geológicas prolongadas. Vamos a ir profundizando en estos dos ahorita. Es importante hablar de la columna geológica. Y la columna geológica es un diagrama compuesto que muestra en una sola columna las subdivisiones de parte o de todo el tiempo geológico y la secuencia de las unidades estratigráficas de una localidad o región en particular, organizadas de tal manera que se muestren las relaciones entre las subdivisiones del tiempo geológico y la posición relativa respecto a las unidades infra y subyacentes. Está muy reburujado esto, pero para ponerlo en palabras muy simples, la columna geológica solo es ahora sí, literalmente una columna que nos muestra capas terrestres que los científicos utilizan para determinar la edad de la Tierra, ¿sí? Es decir, cada capa representa cierto periodo de tiempo que ha ocurrido a lo largo de la historia de este mundo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que considerar la columna geológica de esta manera va a ser muy errónea. Una de las características de la columna geológica es que el registro fósil o los hallazgos fósiles en cada capa muestran un orden específico y va de abajo hacia arriba. Es decir, que en la parte inferior hasta abajo se encuentran organismos unicelulares. Posteriormente, la siguiente capa muestra organismos ya un poco más complejos, organismos más adaptados y así sucesivamente. Están los dinosaurios que abarcan tres periodos de tiempo según la columna geológica, que son el Cretáceo, el Jurásico y el Triásico, o conocido como la era mesozoica. Y luego se encuentran ya animales mamíferos más actuales, ¿sí? Es decir, lleva un orden específico. Pero, y esto hay que tratarlo con sumo cuidado porque la ciencia o muchos científicos utilizan este sistema, esta columna geológica para explicar la evolución, para explicar la edad de la Tierra en millones de años. Sin embargo, estas teorías también tienen sus puntos débiles y que pueden ser puntos a favor del diluvio y de que la Tierra no tiene millones de años, de que la vida en esta Tierra no se produjo mediante la evolución. Miren, ¿qué nos dice el registro fósil? El desarrollo de la vida que se observa a medida que asciende en la columna geológica que les acabo de mostrar ha sido explicado de varias maneras, las cuales armonizan con el modelo bíblico
de una creación reciente. Un factor esencial de estas explicaciones es considerar que el diluvio universal del Génesis fue el evento principal que produjo la deposición de la mayoría de los estratos fósiles. Es decir, que durante el diluvio los animales más grandes y desarrollados pudieron refugiarse en los niveles más elevados. Algunos experimentos han demostrado que los cadáveres de organismos más complejos como los mamíferos, las aves, flotan por más semanas, mientras que los animales menos desarrollados como los reptiles flotan por un periodo más breve y los anfibios más simples solamente por algunos días. Estas extensiones de tiempo corresponden bien con las de los eventos del diluvio. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la formación, la organización de estos fósiles que se registran en esta columna geológica se debe a varios factores. ¿Cómo es que se ordenaron esos fósiles en esta columna? Y es que hay tres factores importantes, que es la movilidad, la fluctuación y la zonificación ecológica. La movilidad se da cuando los seres buscan escapar del diluvio. Un dato que colabora con esta hipótesis es el hecho de que se encuentran pocos restos de fósiles aves. Y esto se puede explicar por la capacidad de que los aves pues, pueden volar, ¿no? Y buscan áreas más altas hasta el punto que no las habría, muriendo en una capa pues superior al diluvio, es decir, hasta el tope de las aguas, y por lo tanto no dejaron restos. Los animales más grandes tendrían más posibilidades de ocupar áreas más altas. El orden que sigue esta columna geológica y hallazgos puede verse afectado por este factor de la movilidad. Algunos animales que pueden nadar o tratar de escapar, ¿no? Del peligro. Miren, no sé si alguna vez han escuchado que hay ciertos animales, ¿no? Que perciben el peligro, cuando el peligro se avecina. Cuando ocurre algún tsunami o algo así, los seres humanos no tenemos la capacidad de darnos cuenta de que un evento catastrófico de esa magnitud va a ocurrir, cuando hay muchos animales que sí lo pueden percibir y por instinto tratan de refugiarse, ya sea en lugares altos o alejarse lo más posible, ¿no? de esos eventos. Entonces, esto es un factor muy importante que se puede considerar en cuanto a la organización de la columna geológica. Otro es la fluctuación. La fluctuación ocurre por las distribuciones de los seres según su densidad corporal, es decir, la flotabilidad que cada ser vivo tiene. Así, los moluscos o los corales, entre otros, poseen mayor densidad y por eso están representados en el fondo. Estos organismos que pueden ver hasta abajo, que son como moluscos, su estructura, su cuerpo es muy denso. Es por ello que tienden a hundirse hasta el fondo. Hay otros animales u otros organismos que tienen menor densidad. Por lo tanto, estos organismos tienden a no hundirse hasta el fondo, sino hasta flotar hasta cierto nivel, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a seres que flotan hasta el tope de las aguas. Y este factor puede explicar muy bien el por qué se están organizando así los hallazgos, los fósiles en esta columna geológica, y no como muchos piensan, que ha sido por cuestiones de evolución, ¿no? Que primero organismos de este tipo evolucionaron a organismos de otro tipo y así sucesivamente. Miren, en promedio, algunos animales como las aves flotan durante 76 días, los mamíferos por 56 días, los reptiles por 32 días y los anfibios por 5 días. Y estos datos se reflejan muy bien en la columna geológica por cómo están organizados.
Ahora, otro factor es la zonificación ecológica, es decir, la ubicación o el hábitat particular que los seres vivos tenían antes del diluvio. Había animales que su hábitat era hasta arriba de las montañas, ¿no? Y hoy en día lo podemos ver, que hay animales que viven en regiones muy altas, por ejemplo, las cabras monteses o animales, águilas que tienen sus nidos en las partes más altas de las montañas, animales que viven hasta las partes más bajas de la tierra, ¿no? Entonces, todo eso influye en cómo se puede organizar esta columna geológica y no tanto por poner un periodos de tiempo en cada capa de hallazgos que se encuentran. Muy bien, ¿qué nos dice el registro fósil? Hay muchas, um, hay muchos conceptos erróneos acerca de los fósiles y que muchos, incluso cristianos, creyentes del creacionismo, intentan establecer para apoyar el creacionismo como tal. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también en esto porque hay cosas en las que la ciencia es completamente verídica y se pueden aceptar aún siendo creyentes del creacionismo. Bien, el registro fósil es un archivo que muestra la historia de la vida sobre la Tierra. Incluye datos relacionados como por ejemplo la naturaleza de los estratos de rocas en los que se encuentran los restos de los organismos. Los investigadores han elaborado una enorme base de datos que contiene no solo los datos, sino también las interpretaciones sobre los restos, las rocas, los procesos, la longitud del tiempo involucrada y la supuesta ecología de esos organismos. Sin embargo, hay algunos conceptos erróneos y vamos a irlos tratando aquí. Y uno de ellos, un concepto erróneo, es que la columna geológica no es real, sino una construcción humana. Como ya les había dicho anteriormente, el registro geológico es completamente real. Los datos son reales, a pesar de que se presenten algunos problemas de interpretación. En general, la columna geológica es real. Los problemas surgen de las diferencias de interpretaciones acerca del origen de la secuencia observada en la naturaleza o de los procesos que produjeron la secuencia, como lo que les acabo de decir, ¿no? No necesariamente significa que cada capa de esta columna representa millones y millones de años de evolución, sino que puede verse afectada por los factores que les mencioné antes, la flotabilidad, la zona en que vivían estos organismos o la capacidad de escapar. ¿Sí? Otro concepto erróneo es que las reconstrucciones de los fósiles tienen muchos errores. Miren, durante los primeros años de la paleontología como ciencia, sí se cometieron muchos errores al intentar reconstruir organismos sobre la base de unos pocos huesos fósiles que se encontraban, o cuando diversas partes de fósiles eran atribuidas a algún organismo específico en particular. Sin embargo, en la actualidad, las reconstrucciones que se realizan ahora son mucho más precisas y acertadas debido al desarrollo de varias disciplinas de la paleontología, incluso de la tecnología que ha aumentado. Es decir, que las reconstrucciones fósiles son más precisas y los esqueletos que podamos llegar a ver en algún museo, pues podemos estar seguros de que son verídicos, ¿no? Sin embargo, hay muchos que tratan de tener esta idea de que las reconstrucciones fósiles no son completamente para evitarse el problema de decir que estos animales con ciertas características existieron o son, por así decirlo, un eslabón perdido de la evolución, ¿no? Porque aceptémoslo, hay muchos organismos que tienen características intermedias entre una especie y otra, pero sin embargo, esto no significa que sea a favor contundente de la evolución. El hecho de que organismos tengan características de dos diferentes especies
puede ser producto de la misma creación de Dios. Miren, por así ponerlo, el ornitorrinco, que es un animal que existe hoy en día, tiene características de ave y de mamífero. Es un mamífero, pero tiene pico. Y aunque es mamífero, pone huevos, ¿sí? Tiene características de dos especies diferentes, de dos familias diferentes. Y sin embargo, no significa que sea un eslabón de la evolución. Simplemente podemos aceptar que es producto de la misma creación de Dios, que es parte del diseño que Dios realizó en esa especie. Otro concepto erróneo que se puede llegar a tener es que los dinosaurios no son reales. Y hoy casi todos reconocen a los dinosaurios y sabemos que realmente existieron porque vemos la evidencia con nuestros propios ojos, ¿no? Todos los paleontólogos, como los apasionados por los dinosaurios, han encontrado miles de fósiles de dinosaurios, incluyendo huevos y embriones, y recientemente moléculas orgánicas, como la proteína colágeno y lo que parecen ser células sanguíneas y óseas y vasos sanguíneos bien conservados. Ya no solamente se han logrado encontrar solamente huesos o dientes, también se han logrado encontrar restos orgánicos, ¿sí? Células sanguíneas y óseas y vasos sanguíneos que se han conservado muy bien. Entonces, aquí no debe de haber alguna duda acerca de los dinosaurios porque sabemos que realmente existieron. Hay muchas preguntas acerca de ellos, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que no hayan existido. No hace mucho se dijo que existían huellas de pisadas humanas junto a huellas de dinosaurios. Y esta creencia popular se basa en supuestos hallazgos de, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? De una huella de un animal, de un dinosaurio, y a un lado lo que parece ser la huella de un pie humano. Lo que no está tan conocido es que científicos creacionistas adventistas fueron quienes sometieron la evidencia a prueba y así descubrieron la naturaleza errónea o fraudulenta de estas aseveraciones sobre supuestas huellas humanas. Debemos ser muy cautelosos con respecto a estos tipos de aseveraciones que se pueden llegar a difundir como pruebas y de que muchos creacionistas consideran necesarias para poder respaldar nuestras creencias, ¿sí? Sin embargo, esto de que se encontraron huellas humanas junto a huellas de dinosaurios es falso, es totalmente falso. Otro error que podemos llegar a pensar acerca del registro fósil es que todo el registro fósil o la columna geológica completa que les acabo de mostrar y que les acabo de platicar fue depositado durante el año del diluvio bíblico. Es decir, que todo eso se formó, todo por completo, debido al diluvio. Sí, una parte muy considerable es debido al diluvio. Sin embargo, no todo por completo pudo llegarse a formar debido al diluvio. Algunos han propuesto que la columna geológica se formó como resultado de un evento catastrófico único. Sin embargo, ahora sabemos que el registro geológico es mucho más complejo de lo que un evento único podía producir. Un escenario razonable sugiere que parte de la porción del registro consta de rocas previas al diluvio, que no llegaron a ser completamente alteradas o erosionadas por la catástrofe. Es decir, que muchos restos fósiles se han encontrado en rocas que no se vieron afectados por esta catástrofe global del diluvio. Es decir, que otros factores ajenos al diluvio, pero que también pudieron haber ocasionado debido a alguna catástrofe, generaron ese tipo de, ese registro fósil en esos lugares, ¿sí? Y así podemos encontrar también evidencias
que, que nos ayudan a aceptar el hecho de que existió un, un diluvio masivo. Miren, la existencia de fósiles con características que parecen ser intermedias entre grupos reconocibles de especies. Sin embargo, algunas de estas formas pudieron haber sido parte de la creación original, ¿sí? Lo que les decía hace un momento, muchos científicos creen y basan sus estudios de la columna geológica para poder explicar la evolución. Miren, hay muchos organismos que entre medio de capas no hay un registro de un cambio evolutivo. Es decir, por ejemplo, los organismos unicelulares que están hasta abajo, para poder, si basamos esta teoría de acuerdo a la evolución, para poder llegar al siguiente nivel, debió haber una especie intermedia, en un punto intermedio en el que se vieran características de ambos para poder aseverar que evolucionó, ¿no? Y sin embargo, hay muchos huecos entre capas que no tienen un organismo donde se muestra evidencia de cambios fisiológicos que evidencien que se generó a través de una evolución, es decir, las características de, de un organismo a otro, de capa a capa, son muy complejas. De pronto aparecen organismos ya muy complejos y que están muy bien desarrollados en el hábitat en donde se encuentran. Por ejemplo, los dinosaurios. Los dinosaurios simplemente aparecieron, no hubo un organismo intermedio entre la capa anterior a los dinosaurios, es decir, del Paleozoico al Mesozoico, como lo pueden ver. En esta parte no hay un organismo intermedio con características que muestren un cambio evolutivo de, de los organismos de esta columna hacia los dinosaurios. En un contexto bíblico, porque sin lugar a dudas, estos seres vivos son los que más intrigan, ¿no? Porque cómo es que existen y estos animales tan extraordinarios que existieron y que se tiene registro acerca de ellos. Elena de White, en Regalos Espirituales, dice, había una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y que todos estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre debilitado. El término dinosaurio le dio origen al zoológico británico Richard Owen en 1842 para nombrar a este grupo de fósiles que se habían descubierto en aquel entonces. Y el uso de esta palabra se diseminó a la medida en que nuevos hallazgos empezaron a ocurrir en Europa, en Norteamérica, para el mismo tiempo que Elena de White escribió sus primeras palabras sobre la creación, el diluvio, la ciencia y la fe en 1946. Y sin embargo, cuando ella escribió de eso, el término dinosaurio ya existía, ¿sí? Cuando Elena de White escribió acerca del diluvio, de la creación, de la fe y la ciencia en 1846, el término dinosaurio ya existía, ya se habían hecho hallazgos acerca de estos fósiles. Y sin embargo, Elena de White nunca usó ese término ni ningún otro término similar para referirse a estos reptiles. Simplemente habla de una clase de animales muy grandes que aparecieron en el diluvio. Y dice aquí que Dios sabía que la fortaleza del hombre se disminuiría y que estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre debilitado. Elena de White también escribió,
Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies mezcladas que Dios no creó y que fueron resultado de la amalgamación fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamación de hombre y bestias, como puede verse en la casa innumerables especies de animales y ciertas razas de hombres. Elena de White habla de algo muy inusual y que es la amalgamación, la mezcla de especies que Dios no creó. Miren, junto con los animales hechos en la creación, pudieron haber existido también algunas variedades de animales grandes y feroces, que no fueron creados como tales por Dios, sino que aparecieron como resultado por los cambios producidos después de la caída y tal vez como resultado directo de la manipulación satánica. ¿Sí? Los dinosaurios fueron los animales terrestres más grandes que han vivido alguna vez. Eran animales que estaban muy bien adaptados a sus hábitats, que incluían áreas a lo largo de los ríos, de playas, de las orillas de los lagos, de los bosques, pantanos, desiertos, sonoras, es decir, que eran animales que para su época ya estaban bien adaptados, ¿sí? Según la perspectiva evolucionista, los dinosaurios descendieron de animales anteriores mediante el proceso gradual de mutación y selección natural. Pero como les mencioné hace un rato, los dinosaurios aparecen y así mismo desaparecen repentinamente en el registro fósil. Es decir, que sus fósiles surgen sin ningún antepasado o precursor conocido. Lo que les decía, no hay ningún ser vivo que muestre una evolución gradual a llegar a los dinosaurios. Entonces, eso nos puede llevar a la teoría de que fueron creación de Dios, ¿no? Tal vez no como tal, como hoy los conocemos, tal vez no con esas características que conocemos hoy en los dinosaurios, sino que tal vez, y es importante mencionar el tal vez porque la Biblia no lo registra y no hay otra fuente espiritual que nos ayude a explicar el porqué de estos animales, ¿no? Sin embargo, lo que sí sabemos es que muchos seres vivos, tanto plantas como animales, se vieron afectados por el resultado del pecado, por el resultado directo de la manipulación de Satanás. Bien, pero ¿tiene sentido que Dios haya creado a estos animales? Miren, el libro de Génesis dice que Dios creó eh, los reptiles, los animales silvestres según su especie en Génesis 1:24, en el sexto día. No dice específicamente qué animales creó, ¿no? Dice todos los animales. Y esto pudo haber incluido a los dinosaurios. Dice Génesis 1:30. Y a todo animal terrestre, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Y en ese mundo vegetariano que Dios creó, en ese mundo donde no había depredación, no había animales carnívoros, ¿cómo es que estos animales, estos dinosaurios feroces como se nos muestran hoy, ¿no? Carnívoros, tienen lugar en nuestra historia? Y devolvemos a la historia de la desobediencia. En Génesis menciona la continua obra de la serpiente y describe los resultados de la obra de Satanás en el reino vegetal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y el hombre le dijo, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Sí? A causa del pecado se degeneró toda gran parte de la naturaleza, tanto plantas como animales,
incluso los mismos seres humanos. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En Génesis también se menciona la corrupción en el reino animal, no solo en las plantas. Entonces, esto quiere decir que muy probablemente los dinosaurios, hablando específicamente de ellos, adquirieron esas características debido a la corrupción por el pecado. Elena de White también menciona, jamás hizo una espina, un cardo o una cizaña. Estas cosas son obras de Satanás, el resultado de la degeneración introducidas por este entre las cosas diosas. Sabemos con certeza de que lo que Dios hizo era bueno. Sin embargo, el pecado vino a degenerar estas cosas perfectas que se había creado. Toda la cizaña sembrada por el maligno, la arma perniciosa es de su siembra y mediante sus ingeniosos métodos de cruzamiento ha corrompido la tierra con cizaña. Dice también Elena de White, todas las especies que Dios no creó, que eran el resultado de la generación, fueron destruidas por el diluvio. ¿Sí? Y con esta parte voy a dejar hasta aquí este tema. Voy a concluirlo simplemente para generar curiosidad, ¿no? Hacia ustedes de acerca de este tema, de todo lo que podemos conocer con el registro fósil, con estos hallazgos, con esta parte de la ciencia que es la paleontología. Es muy interesante y, como les digo, es muy importante porque nos revelan verdades y creencias que nosotros como cristianos y como adventistas tenemos. Y que muchas veces pueden ser causa de perdición para muchas otras personas, ¿no? Que intentan seguir la explicación evolutiva de la vida, que intentan explicar el origen de nuestra historia sin Dios, sin la creación. Y estos son puntos y evidencias que nosotros podemos utilizar, que nosotros podemos tomar de ellas y evidenciar la verdad acerca de la creación y acerca de lo que no es correcto. Entonces, aquí concluyo el tema, ¿verdad? Cuán fascinantes son estos animales, los dinosaurios, y no solo ellos, sino todo el registro fósil que se ha encontrado. Me llama mucho la atención, no investigué mucho acerca de las ballenas encontradas en este desierto, pero es impresionante cómo animales marinos, animales oceánicos se pueden encontrar en zonas totalmente desiertas, ¿no? En una zona donde no se registra que haya habido anteriormente vestigios de océano, sino que más bien pudo ser causa de una catástrofe global debido al diluvio, ¿sí? Y esto nos da, o nos hace aumentar nuestra fe, ¿no? En esta cuestión, en decir que es verdad lo que se registra en la Biblia y la ciencia son verdad, no debería de existir una separación entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la ciencia, porque las dos nos hablan del amor de Dios, nos hablan de su creación. En una nos dice, ¿no? Lo que Dios ha hecho, lo que Dios creó para nosotros, y en el libro de la naturaleza lo podemos ver, lo podemos corroborar y nos podemos dar cuenta de lo que Dios hizo y de lo que nos dice en su palabra. Así que, pues ese es mi deseo de oración, hermanos, que no ignoremos estas cosas acerca de la ciencia, acerca de la palabra de Dios, y de que estas dos están muy unidas, que no pueden ir separadas, y de que la creación y la naturaleza, de que la naturaleza es evidencia del amor de Dios,
y de todo lo que ha hecho con nosotros, y de que Él en algún momento decidió terminar con la vida de esta tierra por causa del pecado, y que sin embargo nos prometió no hacerlo de esta manera otra vez, ¿no? Hablando ahora del diluvio. Bueno, hermanos, que tengan una feliz tarde y una feliz semana.